Continuamos en Cuna contándote todas las novedades que están ocurriendo en Garupá. Ahora seguimos con esta sección, ¿no?, del 50 aniversario del colegio Bob número 21. Y ahora nos está acompañando Alicia Rodríguez, quien es hermana de Claudia. Bienvenida, Alicia, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación y siempre por el Voz 21 todo. Bueno, ella también fue preceptora, secretaria, fue egresada de la primer promo del colegio. Sí, fui Contanos. egresada de la primera promoción. ¿Cómo fue mi vida secundaria? Fue todo en el Salón Municipal, hoy Mando B. Pedroso. Cuando comenzó toda la movida, nosotros estábamos en Río Colorado, Río Negro, porque mis padres trabajaban en la fruta. Entonces, cuando mi amiga me manda una carta, pues en esa época no escribíamos carta, me dice, mira, acá se va a abrir una escuela secundaria. Y yo siempre digo que fui una agradecida, que soy agradecida, porque yo había terminado el 7º grado en la escuela 57 y no iba a seguir la secundaria, porque mis papás no me podían pagar el pasaje, porque en esa época teníamos que pagarnos el pasaje escolar. Ahora los chicos tienen la SUBE, ¿no? O SUSA creo que se llama ahora, ¿no? Las dos. Entonces, cuando volvimos, en los primeros días de abril, bueno, ya estaba todo armado para comenzar, para inaugurarse el polivalente, que en ese momento se llamó ciclo básico número 4, y comenzamos las clases el 22 de abril. ¿Y quién impulsó la idea de que se abra este colegio? Bueno, 1976 es un año muy particular, ¿no? Porque ¿El contexto histórico? el contexto histórico, cuando comienza toda la movida, era con el gobierno democrático. El intendente del municipio era el señor Gerardo Acosta y estaban los concejales y el señor Héctor Dalmau, diputado de la provincia, el señor de Oberá, le propone, ¿no es cierto?, a la gente de Garupá, al consejo, que pidan algo bueno para Garupá, algo grande, porque también tenía que salir antes de que caiga el gobierno, porque ya se veía que iba a haber cambio de gobierno, ¿no? Entonces la señora Carmen Recio, que todavía vive en el Barrio Nuevo, que era concejal, le dice, lo que hace falta acá es una escuela secundaria. Y como el señor Dalmau era docente, dice, bueno, buena idea. Bueno, y ahí comenzaron a trabajar. Fueron al consejo, bueno, después cambia el gobierno y tenían que seguir insistiendo, ¿no? Y ahí le exigen, primero, la matrícula de alumnos, ¿no? Entonces ellos tuvieron que salir a recorrer el pueblo y inscribir a los chicos. ¿Y en ese momento cuántos barrios más o menos había? ¿Era re poco? Y los más conocidos eran Barrio Nuevo, Barrio Norte, Barrio Centro, Santa Inés y Villalón. Y así ellos, bueno, después le exigieron el terreno. O sea, le iban a dar sí la creación de la escuela secundaria, pero tenían que tener terreno. Ellos acordaron que el señor Guillermo Kelsey, dueño de todo el yerbal de acá de nuestro barrio, donde ahora están asentadas las viviendas, él había donado ya antiguamente el terreno para una escuela. En ese momento no aceptaron para la escuela primaria, ¿no? Porque era un lugar alejado, no había muchas casas. En ese momento se llamaba el barrio La Piedrera, porque hay mucha piedra. Entonces, estas personas se fueron a verle al señor Kelsey y él dijo que sí, que eso estaba donado para una escuela. Entonces ya contábamos con la escuela y la cantidad de alumnos. Pero el tema era dónde empezar, porque no tenían edificio. Y ahí el intendente cede el salón municipal y ahí hice mis 5 años de secundaria. ¿Cuántos estudiantes eran en tu Cuando comenzamos éramos 30 y alguito, pero terminamos 7. 2 que
que vinieron de otras escuelas y después 5 que habíamos empezado primer año. Y de ahí arrancó con todo las promociones, o sea, de a poco, obviamente. Claro, de a poquito, sí. Y cada año nosotros primero empezamos primer año, al segundo año, y así fuimos formando los cursos en el salón y se iba dividiendo el salón con tabiques. Sí. Más vale, uno se amaña con lo que hay. Aparte nosotros teníamos taller y en el sótano del salón funcionaba el taller de carpintería. Claro que antes había Sí, sí. los oficios. Sí, sí. Y como justamente en esos años, antes, como suelen decir, antes todo esto era tierra, antes todo esto era monte. Capaz que también por eso costaba un poco que los chicos quieran ir al colegio, porque tengo que embarrarme los días de lluvia para ir. Ahora nos quejamos de balde porque tenemos todo asfaltado. Bueno, yo cuando hice la secundaria era en el salón municipal, o sea, había asfalto. Hasta ahí llegábamos y el colectivo pasaba enfrente y paraba enfrente para los que venían de Candelaria, por ejemplo. Había algunos que venían de Candelaria en esa época. Y los que venían de Posadas, que eran más los docentes, los alumnos no tanto, ¿no? Pero sí, cuando empecé a trabajar en la secundaria, que fue justo el año que Claudia empezó primer año, que se trasladaron al terreno actual, ahí sí, en realidad casi nadie quería venir a estudiar acá, ni trabajar, porque era camino de tierra, la escuela era de machimbre. No, y sin ir más lejos. No había casi colectivos. Eso, antes el colectivo cada cuánto pasaba. Y acá, por el que venía de Candelaria, Garupá Posadas, cada hora. Cada una. Después estaba el Garupacito, que hoy es el 50. Claro. ¿No? Que igual ese también, sí, ese sigue tardando una hora. Sí. Y que cuando llovía no pasaba por el camino de tierra. Claro, encima. Sí. Habían varios, sí. Había un chofer, cuenta Claudia acá, que hacía que lleguen todos los estudiantes. Pero bueno, hay cada... Bueno, yo tenía una cuadra nomás, 1,5 cuadras, así que... Ah, bien, bien, por Y suerte. después 5 cuadras ahora. Qué lindo, pero sí es importante destacar, ¿no? Cómo evolucionó todo esto. También los estudiantes ahora, como la matrícula, cómo cambiamos de que hayan entrado solamente 30 estudiantes ahora, por año, ¿cuánto entran en general? ¿Cuántos ingresan? O sea, impresionante. Nosotros cuando yo empecé a trabajar allá nos conocíamos todos, era como dijo Claudia, solo el turno mañana. Entonces venían algunos chicos de Villalonga o de Ñuporá, también venían ya en esa época. Nos conocíamos todos, porque sí, éramos poquitos. Tal cual, aparte yo en ese momento era muy chico todavía, Garupá, tanto de habitantes Sí, sí. como de espacio, ¿no? Y bueno, ver el cambio ahora es muy lindo. ¿Y cuál es un momento, no sé, que vos hayas dicho, un momento más feliz que te acordás de haber estudiado o trabajado? Yo siempre le digo a los chicos, la mejor época es la secundaria, que hay que aprovechar porque es la mejor época ahí. Nosotros, por ejemplo, trabajábamos siempre juntos, padres, profesores y los alumnos. Hacíamos campamentos, íbamos todos juntos. Solíamos hacer en el Yabebirí. Y el 21 de septiembre nos íbamos al balneario de Garupá, que era el balneario más importante de Misiones en esa época. Esa era la semana del estudiante. Sí, el 21 de septiembre se llenaba de alumnos de Posada y de Candelaria y por supuesto nosotros. No, pero es muy lindo recordar todo esto y ver ahora los avances que tiene el colegio con todas las actividades que hacen la Semana del Estudiante y otras más que involucran a toda la comunidad. Es algo muy lindo, muy importante para destacar a la comunidad y que, bueno, ¿quién de Garupá no conoce el Colegio 21? Así que, bueno, te agradezco tu participación. Bueno, ahí quería contarte también que hacíamos en la fiesta del estudiante, íbamos a Posada, participábamos con carrozas y siempre traíamos algún premio. El primer año que participamos trajimos el primer premio, porque nos hacían participar como carrozas del interior. Qué lindo, sí. Y ahí el municipio nos daba, fíjate, en esa época podíamos ir en camión, íbamos como hinchada a Posadas. Claro que antes unificaban todo, Sí. sí. Así que bueno, agradecemos la participación de por favor, usted, gracias por la la de Claudia. invitación.
Y vamos a dejar este bloque por acá por ahora, pero es un tema muy lindo que podríamos en un futuro seguir explayándonos. Así que Bueno, por este bloque eso fue todo. bueno, gracias. Muchas gracias.